hay tanto trabajo, pero hay una cosa que nosotros siempre, vamos a decirlo así, dudamos, es nuestra integridad con Dios. O sea, eso es algo, la integridad con Dios es algo tan sencillo y tan difícil a la vez, porque implica un sí o un no. ¿Estamos de acuerdo? O sea, implica un sí y un no. Entonces, cuando tú dices, cuando recién recibes a Cristo, cuando estás recién convertido, muchos dicen, no, es que estás en la nube, ¿cómo se dice? En la primer amor y eso. Pues siempre deberíamos de estar en el primer amor. O sea, nunca debe de claudicar ese primer amor. Entonces, como le vuelvo a decir, todo es un sí o es un no. O sea, el amor es una decisión. Usted decide amar a su esposa o no decide amar a su esposa. Usted decide amar a su amigo o no, en buen sentido, o no decide amar a su amigo. O sea, y entonces empieza a haber toda una vertiente de situaciones en tu vida que te llevan a claudicar en tu sí o en tu no. ¿Estamos? Entonces, al estar escuchando y platicando con su pastor, le decía un versículo que me llamó y él me lo elaboró y me gustó mucho cómo lo elaboró. Pero vamos a Primera de Reyes 17:12. No es el centro, pero ese fue el centro de la fuente donde empezamos a elaborar, ¿no? ¿Están ahí? Primera Reyes 17:12. A lo mejor ustedes lo conocen, es un versículo conocido. Y dice así: y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y tengo un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Para ello es muy importante. Entonces aquí el corazón de la mujer era, me voy a preparar un bocado, porque es lo único que queda, había hambruna en ese momento. Pero aquí la palabra que a mí me cautivó en este pasaje, usted puede saber que como Dios tuvo provisión, no escaseó la comida, cumplió Dios su promesa, pero ella había dicho, vive Jehová tu Dios, le dice al profeta. Entonces a veces yo dije, bueno, Dios, ¿qué significa en el Antiguo Testamento vive Jehová? Y me puse a indagar la palabra vive Jehová. Vive Jehová. Y vemos a Elías, a los siervos, a Eliseo, llegaban y decían esta frase, vive Jehová. Y vive tu alma, dice en varios pasajes. Y veíamos que cuando decían eso, siempre decía, a continuación decía, no, pues vive Jehová y vive tu alma, que no voy a dejar morir, que no voy a, o sea, era una promesa a Dios. Era una promesa a Dios. Y vemos cuando en Éxodo 20, vaya a Éxodo 20. ¿Está? Usted tiene que saberse esta parte de la escritura. ¿Qué hay en el Éxodo 20? Los 10 mandamientos. Muchas veces nosotros yo provengo de la Universal, o sea, entonces a mí me enseñaron desde chiquito los 10 mandamientos. No mentirás, no robarás, no esto. Pero hay uno que a veces no nos queda muy claro, que es no jurarás en el nombre de Dios en vano. Entonces yo decía, bueno, y como cristianos decimos, no, es que es decir, Dios lo pongo en mi testigo. No. Va más allá. Va más allá de simplemente de poner a Dios como testigo. Ahí vamos a ver, fíjese lo que dice en el versículo 7. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no darás por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. En nuestras vidas decimos, Cristo vive, ¿sí o no? ¿Él está muerto? Él vive. Entonces, si Cristo vive en tu vida y en la mía, entonces, ¿debemos de temer? Pues, claro que debes de temer. O sea, vamos a decir, si está vivo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, temes. Sabemos que nosotros como cristianos conocemos que nosotros no debemos de, vamos a decir, temer, sino lo hacemos por amor. Pero si usted hace algo malo, Dios está al lado Dios de usted no se lo va a reprender inmediatamente. Él está con usted, estamos con nosotros. O sea, y a veces no tomamos con tanta seriedad eso, porque pensamos que es una fábula, que nosotros tenemos, que somos el templo del Espíritu Santo y que Jesucristo mora en nosotros. ¿O no mora en usted? Y en mí sí mora. No sé en usted, pero en mí sí mora. Porque es una promesa. Entonces, ahí, cuando mora en usted, entonces cuando usted está, vamos a decir, no, yo ya soy del norte y hablo muy golpeado, y discúlpeme, pero cuando usted está viendo cochinadas, ahí está Dios viéndola contigo. Cuando estás haciendo algo indebido, Él está ahí contigo. O sea, por eso es como una caja negra, pues ahí está el Espíritu Santo. O sea, Él está grabando todas las cosas que tú haces y lo que no hacemos. Entonces, por eso dice que cuando estemos en el tribunal de Cristo vamos a dar cuenta de todo lo bueno y lo malo que hemos hecho este cuerpo. Pero aquí hay una gran ventaja, es que Dios, cuando tú le confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, como dice en 1 Juan 1:9. Entonces Él no se recuerda de las cosas que ya está a cuentas contigo, pero Él te va a recordar de las que no estuviste a cuentas con Él. Y más cuando te llevó fuera de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien sabe cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, eso es otro tema. Luego si me vuelve a invitar el pastor después de este mensaje, con gusto podemos ver ese tema. Pero la voluntad de Dios es que tú y yo nos conformemos a la imagen de Cristo. Esa es la voluntad de Dios, santa y perfecta, dice la Escritura. Muchos confundimos el plan de Dios con la voluntad de Dios. Ese tema de otra predicación, de otro mensaje. El plan de Dios es, al momento de hacer la voluntad de Dios, nos revela ese plan para nuestras vidas. Pero vemos aquí que Él te dice, el mandamiento te dice claro: no tomarás el nombre de Jehová en vano. Vemos entonces en Mateo 5:33. ¿Está? Jesucristo mismo dedica un tiempo para esto. Lo deja claro en su Escritura. Y dice ahí en el Mateo 5:33: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ojo, el no cumplir tus juramentos, estás perjurando contra Dios. Aplique la palabra y aprendes esa palabra. Repita conmigo: cuando yo no cumplo mis juramentos, estoy perjurando ante Dios. ¿Y quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se llama su Dios? ¿Y cómo se llama su Dios? Aquí en la tierra, Jesucristo. Jesucristo dice que no pidamos a nadie más que por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo es el que murió por usted en la cruz, es el que resucitó por usted en la cruz. Entonces, ¿quién mora en usted? El Consolador, Cristo morando en usted. Entonces, aquí vemos que cuando usted le promete algo a Dios y no lo cumple, entonces estamos, ¿cómo? Dígalo otra vez.
perjurando, o sea, y habla, fíjense qué coincidencia, no tiene coincidencias, pero fíjense lo que dice arribita. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que repudia a su mujer, no sea por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, ahí sigue hablando sobre tus promesas. Y habla diciendo después: oye, que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Por qué cree usted que cuando estamos ante el altar decimos: hasta que la muerte nos separe? En escasez y en abundancia. Y que o sea, son promesas que tú y yo hicimos ante Dios y ante tu cónyuge o tu esposa. Pero después vienen factores alternantes que vienen y alteran esa decisión que tú tomas. No, es que yo no la conocía, no sabía. Pues lo hubieras pensado antes de decir que sí. La hubieras conocido más, hubieras venido a las cartas matrimoniales, hubieras ido a tantas cosas, pero tú decidiste, nadie te forzó a hacerlo. O dígame, ¿aquí hay alguien que haya sido forzado para ir al altar? Yo no. Nadie, usted hasta hacemos pachanga y miren, y aquí estoy, mire, es la mujer de mi vida. O el esposo de mi vida. Eso fue una decisión que tú tomaste. Es por eso tan importante, jóvenes, que haya aquí ahorita, cuando usted vaya antes de ir al altar, asegúrese que es de parte de Dios. Porque dice que lo que une el hombre, de lo que une Dios, no lo separa el hombre. Pero si usted lo unió, porque se acostó con la muchachita antes de tiempo, o X, o el otro, fue una decisión carnal, fue esto, fue el otro, entonces no le eche la culpa a Dios. Porque su sí se sí y su no sea no. Tome responsabilidad mínimo. Entonces vemos ahí que le dice ahí: si tú perjuras, entonces ¿estaremos cometiendo pecados, sí o no? Estamos mintiendo. Y volvemos al Éxodo 20, que dice: no mentirás. Entonces vemos ahí que cuando usted cumple una promesa, cuando usted hace una promesa, fíjese lo que dice en Jeremías 5. Vamos a Jeremías. ¿Está? Jeremías 5. Fíjese lo que dice Dios, impresionante. Dice: recorred las calles de Jerusalén. Aquí recorran las calles de Poza Rica y mirad ahora e informaos, buscad sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré. ¿Quién es la verdad? Cristo. Dice: aún digan, ¿qué? Pero caracoles. Hay tanta gente que dice: vive Jehová, pero juran falsamente. Hay tantas iglesias que aman a Dios con todo su corazón. Los ve y dice: no, son buenas, son estos, sí, pero juran falsamente, porque cuando Dios nos dice: ve y haz la gran comisión, no la hacemos. ¿Qué es la gran comisión? Ve y haz discípulos. ¿Al pastor solamente? ¿No? O sea, y le dice: no, es que no tengo trabajo, es que tengo trabajo, es que me llegó visita, es que mis hijos. Sí, pero se te olvida cuando tu hijo estaba enfermo, que eres el primero a estar aquí en las filas. Y después, ya que Dios te rescata y te dice: órale, va, tú sí sea sí, tú no sea no. Él dice: el mío sí y el mío no. Órale, yo te voy a apoyar, te voy a bendecir, y ahí está tu hijo sano. Porque acuérdese que según la voluntad de Dios no es porque milagro, se hizo el milagro y que no, es para que se cumpla su voluntad. Cuando hay un verdadero milagro de parte de Dios, se impacta todo alrededor tuyo, porque así es Dios, alumbra y encandila. Entonces vemos que, ok, si te voy a conceder el milagro, órale, va, pum, ahí está. Y después pasa el tiempo y dices: es que me llegó mi hijo de Houston al que sanaron y no pude venir.
Pues el primero que debe estar aquí agradeciendo a Dios porque por él está sano. Pero vemos que también así igualmente el trabajo, tantas veces que he visto eso en mi iglesia. Es que, pastor, no tengo trabajo, vengo de indocumentado, me acaban de botar de allá, de quién sabe qué. Órale, vamos a orar y órale, vamos a estar y después consigue el trabajo. Quiero orar, gloria a Dios porque conseguí un trabajo en una maquila, bla, bla, bla. Pasa el tiempo. Oye, ¿y el hermano? ¿Cómo va? Le hablo, ¿qué onda? Pues, ¿qué te pasó? ¿Te enfermaste? No, es que mis responsabilidades en mi trabajo ahora no me permiten. Vemos, es muy fácil olvidar nuestras promesas. Porque cuando estabas en ese momento de necesidad, estabas aquí hincado diciéndole a Dios, te necesito, Dios. Te dice Dios, va, mi sí es ni y mi no es no. Entonces vemos ahí que muchos juran falsamente porque quieren nada más resolver su problema inmediato, pero su corazón no es cumplir con lo que prometió. Me dicen todos, no, pues yo estoy aquí, pastor, yo no dudo que estés aquí, pero si alguien le apuntara ahorita aquí a usted con una pistola en su cabeza, Cristo, tu vida, ¿qué harías? No, pues yo me entrego, Cristo. Yo he visto personas adultas hacerse del baño en sus pantalones del miedo. Y claudicar a la primera cachetada. Eso es lo que a veces no entendemos. Realmente tu corazón es sí o no. Sí o no. Por eso es que a veces claudicamos con el matrimonio, por eso es que a veces que claudicamos todo eso, porque cuando están las cosas fáciles, pues está bien, dice sí, pero cuando se empiezan a poner difíciles, es cuando tú te dices y sale el verdaderamente él, personaje que realmente eres. Y se lo digo porque esta predicación me la hice para mí, no para ustedes, hermanos. Entonces vemos que ahí en Eclesiastés nos dice claramente, ya voy a terminar, que Eclesiastés, vamos ahí, no conozco es la misma Biblia, pero no conozco en dónde está ¿cómo se dice? Las divisiones naturales de que yo tengo en mi Biblia. Déjame, aquí estoy en Proverbios. Vamos a Eclesiastés, ¿están todos ahí? Eclesiastés, vamos al versículo 5. Uno, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Aquí la diferencia, hermano, es de que usted dice que al que más se le da, más se le demanda. Y usted ya sabe que no cumplir las promesas, ¿cómo se llama? Perjurar. Usted está perjurando ante Dios. Si usted no cumple su promesa el día de hoy, al futuro, usted ya sabe que usted está haciendo mal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no tenemos escapatoria. Dice ahí entonces, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo. Él sabe lo que eres, hermano, amigo. Él sabe de qué pata cojeas. Él sabe quién eres, si vas a cumplirle, no vas a cumplirle. Pero Él te deja a ti tomar la decisión, porque Él es un Dios justo, te da libre albedrío para que te des cuenta que tú lo necesitas a Él y Él no a ti. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, a veces aquí, yo he visto en la iglesia que a veces hasta piensan que como que sin ellos no existe la iglesia. No, claro, claro que existe. Además de que existe mejor sin ti, casi creo, ¿no? Entonces, dice ahí, no te apresures delante de proferir palabra, porque eso es cielo, y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras.
porque de mucha ocupación viene el sueño. En pocas palabras, no es tanto lo que puedas hacer, porque te vas a cansar en tus fuerzas. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Puedes prometer tantas cosas y no cumplirlas. Dice ahí, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Entonces una persona que perjura es un... Yo he sido insensato a veces, hermanos. Le he prometido a Dios a cosas que yo digo, espérate, pero que a veces uno piensa, ay, híjole, ya la regué, no hice esto, no hice el otro, pero Dios te la recuerda. Y sin decírtelas, o sea, es lo bello de nuestro Dios, que de repente te lleva a ese lugar, a esa posición donde dice, y te lleva y te sobre su palabra y te saca y te dice, nomás recuerda la promesa que me hiciste. Y es donde uno se siente chiquitito, así, porque Él está en el cielo y tú estás en la tierra, hermano. Entonces vemos ahí que dice ahí, mejor es que no prometas y no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya las obras de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú, ¿qué cosa? Teme a Dios. Jehová vive. Cristo vive. Tiembla, pero también gózate porque tienes un Dios que todo lo puede. Él va a cumplir tus promesas. Él te dice que tú le pidas todo cuando estás haciendo su voluntad y haciéndola todo en su nombre. Él va a cumplir todo lo que quieras, hermano, porque eres fiel y eres idóneo para enseñar también a otro. Ese es nuestro cometido, es ir y enseñar a otro, nada más venir a la iglesia. Es una parte de adorar, pero nosotros necesitamos ir y la alabanza no está tan solo aquí adentro, está en las calles. ¿Qué dice? Ve a las plazas, ve a las calles, porque esa es la promesa que le hicimos. Te seguiré a donde quiera que vayas. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz diaria y sígueme. Y después Él te dice, te encomiendo, ya que te dices, te sigo, órale va, bellas discípulos. No vete a la iglesia. Ahí fue una parte, la iglesia ¿para qué sirve? Pues para edificar a la grey. Ok, ya te equipa, órale ya. Yo les digo a mis discípulos, hombre, ustedes son como niños no destetados, ya con dientes y todavía agarrando del ¿cómo se llama? Del seno, y ya duele una mamá, es más de un niño con dientes, ya duele, órale, ya está con bigotes y todavía, órale, vámonos. No, pero es que ¿el pastor qué? El pastor está nada más para dirigir a la grey. O sea, el ir y hacer discípulos es a todos. Cumple tus promesas. No, pues es que yo no soy pastor. ¿Quién dijo que quiere ser pastor? El ir y hacer discípulos a ti es para todos. El ir y predicar el evangelio es para todos, no es para una persona específica en la iglesia. Entonces, vemos ahí, para terminar, primera Proverbios 6. Proverbios 6. ¿Cómo voy con el tiempo, pastor? ¿Muy bien? Okay. Muy bien. ¿Listo? Fíjense, ¿qué pasa? Ahorita dice, híjole, usted acuérdese, sea honesto. ¿Quién vive? Entonces, si Cristo vive, Él se acordó cuando usted estaba ahí hincado y hizo promesas, ¿sí o no? O en lo íntimo Él estaba ahí cuando usted las hizo, ¿sí o no? No se mortifique, si no se acuerda al ratito, Dios se la recordará. Porque a veces nos hacemos como amnesia, ¿no? No, pues es que yo estoy cumpliendo todo. Ahí ya están mintiendo. Dice, volvemos a primera de Juan 1:9. Si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel. ¿Y qué? Y justo. ¿Para qué? Y limpiarnos de
Pero sigue el que sigue. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y él no está en nosotros. Si usted me sale con que no, yo soy el puritano, ¿sabe qué? Ya desde ahí, hínquese y pídele perdón a Dios. Porque nadie es merecedor de esta gracia tan buena que se nos ha dado y plena, que es la salvación, sin merecerlo. Entonces vemos ahí que nos dice, ¿qué pasa si tú ya has perjurado ante Dios? Pues ya vimos en el otro versículo que dice en Jeremías, ve, busca, y yo lo voy a perdonar. ¿Pero cómo? Yo le decía a Dios, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a, qué voy a hacer? Entonces ahí está la respuesta en Proverbios 6. Primero, pues es arreglar cuentas con Él. Pero muchas veces nosotros no quedamos no que quedamos mal con Dios, sino siempre es con otra persona, que eso llevó a que me agüitara a mí, o que me vamos a suponer un divorcio, o que estoy peleando con mi esposa, o esto o lo otro. O sea, son cosas alternas que pone Satanás para que tú te distraigas y perjures. Casi la mayoría de las veces. Y se lo pongo bien claro en las 4 tipos de semillas que cae. La primera cayó sobre el camino, dice que no entiende, vienen las aves del cielo, Satanás, y se la quita para que no te conviertas. La segunda dice que cayó sobre las piedras, dice que poca raíz, vino la prueba ante el evangelio, y como era poquita raíz, se esfumó. Y la recibes con gozo, ¿verdad? Pero al paso del tiempo se seca. Después la tercera dice que cayó con espinos y abrojos, los afanes y las riquezas. Y dice, volvió esa plantita, sí creció, pero la volvió infructuosa. O sea, no hay fruto, no fue a ser discípulos, porque tantas cosas ahora que se le olvidó la promesa que le hizo a Dios, que lo iba a seguir. Y la cuarta cayó en tierra fértil. Entonces, aquí usted ubíquese, y yo no creo que esté ni en la primera ni en la segunda. Aquí más que todo creo que en el grosso, como yo, los afanes y las riquezas nos vuelven infructuosos y hacemos perjuramos ante Dios. Entonces, dice ahí, fíjese, pero alguien, si usted tiene a alguien o algo, es muy sencillo, hermano, amigo. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, o sea, hablaste de más, ¿no pensaste lo que dijiste? Pues ya si se casó, ya se amoló, hermano, ya quedó. Ahí no hay vuelta para atrás. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Fíjese lo que dice, repítalo conmigo. Haz esto ahora, hijo mío, y libérate el día de hoy, amigo y hermano. Líbrate. Pero eso lleva una acción, y es la siguiente, fíjese. Ya que has quedado en la mano de tu prójimo, ¿ve qué? Humíllate y asegúrate de tu amigo. Jesucristo es su amigo y hermano, pero dice que es su amigo si haces lo que Él te pidió. En Juan 15 nos dice eso. ¿Y qué es? Que vayas y entregues la vida por un amigo, como Él la dio, como Él se entregó por ti. Entonces ahí te dice, yo soy tu amigo. Pero ven, yo cuando me equivoco voy con mi amigo a asegurarme de mi amigo, y Cristo pues es tu amigo. Él te va a perdonar, pero solo y solo si tienes un corazón contrito y humillado. Ve y humíllate. Y no quiere decir que Jesucristo no te va a decir, ya ves, te lo dije, te dije que y te lo dije. No va a decir eso, te va a decir, órale, va. ¿Qué sucedió con el hijo pródigo? Beso. Dijo, aquí está, mi hijo estaba muerto, mas ahora vive. Órale, porque Cristo vive. Y órale, vámonos. Aprende que sin mí nada puedes hacer. No perjures, porque te va a ir bien conmigo, dice Dios. Entonces vemos que ahí nos dice, ve, asegúrate, humíllate, asegúrate. Dice, no des sueño a tus ojos ni a los párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano de los que arman lazos.
Esto es un lazo, amigo y hermano. Yo les explicaba ya para terminar un ejemplo bien sencillo en la iglesia. No sé si sucede aquí, pero en la iglesia a veces sucede. Hay venta de tamales. Y se supone que lo deben de vender afuera de la iglesia. Pero hay hermanitos que dicen, yo quiero un tamal. Yo quiero un tamal. Ok, muy bien. Se le separa el tamal. Pero a la mera hora no llega el hermano a pagar su tamal. Y lo estuvieron esperando con sus tamales. Y después, cuando ya pasa la hora, ya están fríos. Y después llegan y le dicen, oye hermano, pues al día siguiente o el domingo le dicen, oye, te estuvimos esperando con tus tamales, ya no pudiste venir. No, es que no tuve dinero. Pues no has hablado, nos has dicho que no hay tamales. No, ya no vengo. Ahí te quieren enjaratar los tamales porque pues sus almas piden dinero y dinero y dinero. Pero eso después va y le dice a otra persona, y esa persona cree que es lo que hizo, y es todo ya empieza un lazo de Satanás por una persona que dijo sí y no hizo lo que prometió. Entonces se lo pongo así bien sencillo, pero hay otros que son más complicados, mucho más complicados. El día de hoy Dios le dice a usted, ¿cuántas promesas has hecho y no has cumplido? El día de hoy es muy sencillo. Asegúrate de tu amigo de Jesús, que Él va a estar pero contento que tú te humilles y lo busques en este día. Pero asegúrate de lo que prometiste, cúmplelo. Cúmplelo, hermano. Yo en lo particular, yo le dije, yo te prometí que por nada ni por nadie voy a claudicar a servirte, Señor. Le dije, perdóname. Porque a veces tantas cosas en la vida de los ministros que llegan y que dices, oye, pues no, hombre. Dices, ¿sabes qué? Plan B, vámonos, ya me voy. Dices, oye, no juegues. De los que más nos fallan, los que más te roban, los que más todos son los más allegados a ti. Pero después me acordé y cuando estaba meditando en la palabra dije, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dijimos, conformarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Y dice Dios, pues si te quieres parecer a mí, también a mí me traicionaron y también al que comió en la mesa. Entonces, ¿de qué te mortificas? Tú solo sé fiel, cumple tu promesa. Señor, me humillo y te pido perdón. Si a usted no le habló estas palabras, a mí sí, hermanos. Cumpla lo que le promete a Dios. Vamos a orar. Divino Padre Celestial, en este momento, Señor, yo no sé cómo andan mis hermanos, pero yo hablo por mí y yo digo, Señor, perdónanos porque a veces hacemos promesas y promesas porque nos orillan las circunstancias, Señor. Pero tú no eres un Dios que está sordo. Tú escuchas todo lo que te decimos, Señor, y todo lo que te prometemos. Gloria al Señor, porque dice que tenemos un consolador, porque a veces no sabemos orar como conviene o pedir como conviene, pero Él intercede con nosotros con gemidos indecibles. Tú conoces la naturaleza de nuestro corazón. Tú sabes quiénes somos, cómo somos, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, pero nos dejas ese libre albedrío para poder entender que la naturaleza humana tiende a olvidar de ti, Dios, porque está está contaminada, Señor, del mal. Pero tú, al momento de estar con nosotros, dices en tu escritura, en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú nos das ese nuevo nacimiento, llegas y moras en nosotros, nos das al Espíritu Santo para poder enseñarnos, para poder saber qué hablar, nos das inteligencia, nos das conocimiento, nos das tantas cosas y ante todo libertad, Señor. Libertad del pecado,
libertad de lo que somos, de la carne, de todas esas cosas, pero todo lo único que quieres de nosotros. Y es lo que muchos siervos y lo que hicieron. Job lo que hizo, él no renunció a su integridad contigo, Señor. Que su sí sea sí y que su no sea no. Dice que recibiremos de Dios los bienes y no recibimos los males. Y él dice, alabó con su boca. En pocas palabras, vive Jehová. Vive Cristo en este momento. Padre, te pedimos en verdad que nos perdones, Señor. Porque a veces prometemos cosas, hacemos cosas al revés, Señor. Lo que te prometimos, eso no hacemos. Es por eso dice tu escritura que nosotros debemos de ser oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. Padre, el día de hoy te pedimos, Señor, simplemente y humildemente, perdónanos por esas promesas que no te hemos cumplido. Pero el día de hoy danos la fuerza para terminar la carrera, para terminar bien, Señor, lo que comenzamos, y que tú te complazcas de nosotros porque no hemos renunciado a tu nombre y que te estamos esperando a que tú regreses y guardamos nuestra promesa hasta el fin. Como tú eres fiel y dices en tu escritura que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, ayúdanos, Señor. Te necesitamos en verdad. Gracias, Cristo. Amén. Medicina tu mar, y aquí encontrarás una paz sin igual.